Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra charla de Divulgando el Dolor. Vamos a estar hablando de este trabajo, lo pongo ahí grande para que vean el nombre. Estoy acá con Pablo Crescenzi y vamos, colega, ¿no? Kinesiólogo. Vamos a estar hablando de, como les decía, este trabajo, Sit Up Straight, Time to Reevaluate, que básicamente es un trabajo que habla de qué dice la evidencia, ¿no? Acerca de esto de sentarse derecho, ¿no? Aparte lo pone entre comillas como que es algo que decimos, ¿no? No es que es un constructo también armado, no es que decir sentate derecho, ¿qué es sentarse derecho, ¿no? O sea, ¿cómo establecemos qué es sentarse derecho, ¿no? También, o sea, ¿cómo lo tenemos que decir nosotros? Tenemos que decir que existe lo que es sentarse derecho y tenemos que mostrar que, fíjense, acá en la evidencia se muestra que una persona como está así, está derecha, ¿no? O pero ¿qué es derecho, ¿no? Derecho que está bien sentado, de que a la derecha, no, obviamente, ¿no? De que es recta la postura. O sea, se puede interpretar de muchas maneras eso. Esto que se ve en pantalla es un cuadro que tiene el artículo, porque es un artículo de opinión. Y este cuadro lo que muestra básicamente son los 7 puntos fundamentales que se pueden sacar de conclusión de lo que sabemos hoy día, ¿sí? Este trabajo es bastante reciente, si no me equivoco, 2019, 2020, en este momento no me estoy acordando. Eh, 2019, sí. Entonces, es bastante actual, ¿sí? Pues se considera que un trabajo que tiene 5 años de antigüedad es un trabajo actual, 10 años se empieza a poner viejo después de los 10, ¿sí? Porque se considera que hay un nuevo conocimiento que puede actualizar el saber de la época, ¿sí? Entonces se hacen revisiones, se ve qué es lo que se descubrió. Y este trabajo de 2019, sí, hasta el 2019 se pensaba esto. Hoy sigue habiendo nuevas ideas, pero vamos a ver estos 7 puntos fundamentales que son clave, digamos, y si mantienen al día de la fecha a la hora de hablar de qué es sentarse derecho. ¿Sí? Y hablan de es tiempo de reevaluar. ¿Por qué? Porque lo que plantean son varias cosas, y los que saben inglés ya se habrán puesto a mirar la lista. Vamos a obviamente traducirla y hablar mucho más simplificado, pero si miran el artículo van a ver que hay un montón de referencias. Entonces vamos a ir punto por punto, enumerando cada una de las cosas que plantea y después vamos a charlar un poco con Pablo sobre cada uno de estos puntos o de experiencias que tenemos clínicamente, qué impacto puede haber en cambiar estas cosas, ¿sí? Vamos a tratar de conversar un poco sobre eso, vamos a tratar de bajarlo para el profesional, digamos, para el colega y para la gente también de a pie que no sabe de medicina, no sabe de kinesiología, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar, si te parece, Pablo. Dale, vamos. Entonces, primer punto, dice, no existe una postura correcta, o sea, una postura correcta única, mejor dicho, o single, que single es como singular, ¿no? Incorrecto, ¿no? Entre comillas, ¿sí? Es decir, ¿existe una postura correcta? ¿Existe una manera que está bien y todas las demás son incorrectas? Bueno, el punto acá en este trabajo es que no, ¿sí? No hay una postura correcta. Eh, entonces, ¿cómo es esto de que es correcta o no es correcta? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿podríamos establecer eso? No. O sea, no hay una idea de que una posición es mejor que otra, ¿sí? No es que yo estoy sentado derecho. Fíjense que al lado hay un cuadrito, al lado del punto uno del texto que tiene, se ven 3 personas sentadas con un tic en cada una, ¿sí? O sea que cualquiera de esas posiciones es correcta. Pero no se acaba con esas posiciones. Cualquier otra también. No hay una posición incorrecta, ¿sí? Así como no hay una sola correcta, no hay una incorrecta. Y estamos hablando de las personas, de cualquier persona, ¿sí? No alguien en particular. No estamos hablando de una persona que tiene, obviamente, una escoliosis severa con una deformidad progresiva. Estamos hablando de personas que no presentan una patología evidente. O incluso de algunas personas con dolor también, ¿sí? En muchos casos con dolor no hay una postura correcta. Puede que en algunos casos una postura pueda ayudar en un tiempo, pero no es que por eso sean las demás incorrectas, ¿sí? Que son malas, ¿no? Sino que esa persona se encuentra en un rango de posibilidades muy disminuido, ¿sí? Acotado, para moverse en ese momento. Y esto, aunque puede parecer quisquilloso, no lo es fundamental a la hora de manejar un paciente con dolor. ¿Querés seguir con el segundo o querés Sí, hacer un comentario? bueno, el segundo punto dice textual, las diferencias en las posturas son un hecho de la vida. Bueno, y trayendo a colación lo que dijo Julián antes, que mencionó que no se puede, hay una forma, no hay un punto de referencia postural para decir que desde ahí partimos y comparamos. Y yo personalmente en esto opino que no se va a poder establecer, porque en realidad, como dice en este punto, las diferentes posturas son un hecho de la vida porque hay mucha variabilidad.
interindividual, ¿no? Y entonces, como cada persona tiene una forma de moverse, es muy difícil, o si no imposible, poder establecer qué es lo correcto y qué no es correcto en cuanto al movimiento, ¿no? Entonces, sumado eso a que tampoco se puede establecer un vínculo, una correlación fuerte entre el dolor y las diferentes posturas, las diferentes curvaturas espinales, por ejemplo, los diferentes movimientos que explora la persona, no podemos decir que esos movimientos son buenos o malos, o son predictores o no predictores de dolor. Entonces, básicamente lo que habla es que dejamos que la persona explore, ¿no? Que se mueva a su manera. Por supuesto, cuando tiene síntomas, uno tiene que ir viendo de qué manera esa persona vuelve otra vez, porque una vez que pasan los síntomas, esa persona vuelve a moverse como se movía antes, pero sacando eso de lado, dejemos que la persona explore, ¿no? Y que vaya modificando y variando y usando esa capacidad propia que tiene, ¿no? Para moverse y explorar. Sí, totalmente de acuerdo. Quería aclarar que estoy de acuerdo con vos, con que no sé si se va a poder establecer, pero también hay que aclarar una cosa que Ujú. es importante, eh, que puede que en algunos casos, digamos, hayan problemas con la postura igual. No es que no hay que observar la postura. Observar la postura está bien. O sea, si uno ve una persona ve que es una postura sifótica, está haciendo una observación de su postura. Y la persona puede Ujú. decir, no, es que cuando extiendo me duele. O sea, en todo eso uno está mirando la postura, está observando. No estamos hablando de que sea o no importante evaluar o observarla, sino qué decimos de esa postura, que sea correcta o incorrecta. Vale, Y también puede que algunas claro. personas, por ejemplo, ¿no? Kinesiólogo, ¿no? Y algunos médicos pueden saber qué es lo que es un signo de Trendelenburg. Bueno, algunos médicos, digamos, el traumatólogo normalmente lo ven eso. Tiene un signo de Ujú. Trendelenburg positivo. Es decir, existen hallazgos posturales que pueden referir a problemas concretos, ¿no? Como la incapacidad para activar una musculatura, ¿sí? Un grupo muscular que permite la estabilidad monopodal, ¿sí? Como es la musculatura abductora de cadera, y eso se ve en la postura, ¿sí? Pero fíjense, no estamos Ujú. hablando de que es correcta o incorrecta, ¿sí? Son todos detalles Exacto. que hacen al entendimiento del problema. A esa persona yo no le voy a Ujú. decir, no, es que estás mal parado. No, no es que está mal parado, es que no puede activar el glúteo medio, o no puede activar la musculatura abductora, porque no solo el glúteo medio es abductor, sino que hay varios músculos, y es toda una Claro. función, ¿no? La abducción y la estabilidad monopodal, pero el punto, dinámica y estática, ¿no? Para ir a todos los detalles. Pero el punto es, no estamos hablando de que tenga una mala postura. Y después podemos tener Exacto. personas que tengan una escoliosis leve, ¿sí? Y también se puede decir que eso tampoco es una mala postura. No es un tema de, hay que pensar más, ¿sí? Hay que ir más lejos. Es decir, no es que esto es, que es una postura mala y otra es buena. Puede que una persona con escoliosis leve no tenga ningún problema también, ¿sí? Es decir, no, Exacto. no es la Para mí postura, no es tan simple. lo clave en este punto, para no irnos tanto por las ramas, es Sí, tener en cuenta la variabilidad. ¿Sí? La variabilidad exactamente, que exactamente. parece. Entonces, vamos al punto 3. Entonces dice, la postura refleja creencias y estado de ánimo. ¿Sí? O sea, esto obviamente ya es sabido por los profesionales, en general que una persona, y lo sabemos todos, las personas de a pie lo saben también, no es que es algo que haya que hacer investigación, digamos, mejor dicho, se empezó a investigar porque nos dimos cuenta, lo sabemos todos, que cuando una persona tiene cierto estado anímico, toma cierta postura, ¿no es cierto? Por ejemplo, la postura flexa mirando hacia abajo, ¿no? Se puede relacionar con la vergüenza, se puede relacionar con la tristeza, se puede relacionar con el cansancio, ¿sí? O sea, hay muchísimos estados de ánimo y estados, eh, digamos, físicos, podemos decirlo, o biológicos, como el cansancio, ¿sí? En los que una persona se expresa, ¿no? Con esa postura, o se puede interpretar de esa persona que está en cierta situación emocional, ¿sí? Por la postura que tiene. O una persona que está orgullosa se puede interpretar que esté como sacando pecho, ¿no? O una persona que está un poco agachada, ¿sí? Puede que tenga miedo a caerse. O sea, hay un montón de cuestiones relacionadas a la postura que no son estrictamente, que tienen que ver con funciones, ¿no? Que no son solamente la biomecánica, sino por ejemplo, estar muy agachado porque tengo miedo a caerme, no es una cuestión de que efectivamente tengo un problema para mantener mi equilibrio. Es una cuestión de que tengo miedo a caerme. Puede que haya un problema de equilibrio o puede que haya una creencia de un problema de equilibrio, ¿no? Que es lo que es la autoeficacia en este caso. Entonces, no siempre la postura refleja únicamente un tema motor, ¿sí? O un tema del sistema musculoesquelético, ¿sí? Por eso habla de que la postura también refleja creencias, ¿no? Como el miedo a caer es una... Tengo miedo a caer porque creo que me puedo caer, ¿no? Entonces, mantiene una postura o
estados de ánimo como la alegría, la tristeza, etcétera. Eh, y dice que entender las razones detrás de las posturas preferidas puede ser útil, es decir, no siempre asumir que esa postura tiene que ver con un problema biomecánico. Bien. Ahora vamos al punto 4. Punto 4 dice, es seguro adoptar posturas más cómodas, ¿sí? Y acá es lo fundamental acá que me parece, a todos, todo es importante, pero algo puntual que quiero remarcar es que esta sensación, o sí, esta sensación de comodidad varía entre persona y persona. Esto quiere decir que no podemos, Y la confortabilidad, ¿no? Digamos. la confortabilidad, gracias, la No, confortabilidad era varía. lo mismo. Comodidad, ¿Eh? confortabilidad. Sí, pero confortabilidad queda Suena lindo. más, suena lindo. Suena, No, aparte va suena más más bien, pro. más pro. Bueno, en inglés es comfortable, así que, Claro. bueno, hay mucha variabilidad en esta confortabilidad. Mm. Entonces, y no solo entre individuos, yo también, bueno, se ve en la clínica, ¿no? Intraindividuo, muchas veces Sí. el individuo en un periodo de tiempo haya confortable una determinada postura y luego eso cambia y mejora. Entonces, el punto acá, lo que hace hincapié es, dejemos también que nuestros pacientes, ayudémoslos a explorar diferentes alternativas, inclusive aquellas que están siendo evitadas. Yo diría que sobre todo aquellas que están siendo evitadas, ¿no? Y que podemos llegar a ver muchas veces que el hecho de explorar otras posiciones nuevas, hacer otro tipo de movimientos, pueden ser determinantes a la hora de cambiar los síntomas, ¿no? Así que, bueno, ahí cerramos con el punto 4. Sí, totalmente. ¿Quieres agregar algo, obviamente? No, no, no. Lo dejaste muy claro. Bien. Eh, después está el tema del punto 5. Dice, la columna es robusta y se puede confiar en ella. Esto que puede sonar como, bueno, pensamientos de deseo más que hechos concretos. No, o sea, es un hecho concreto. La columna verdaderamente es una estructura súper robusta. Tiene una cantidad de elementos que son, digamos, que hacen la misma función, digamos, para hablar en términos sencillos, que permiten que se lesionen ciertos ligamentos y la estabilidad de la columna permanece. ¿Sí? Por ejemplo, la estabilidad de la columna depende de muchísimas estructuras, depende de estructuras ligamentarias, estructuras musculares, y los mismos, es el mismo sistema que conecta una vértebra con otra, que son los discos intervertebrales, las mismas cápsulas de las facetas, digamos, todo tiene todos los ligamentos que hay, que digamos el sistema ligamentario es bastante complejo, tienen una estabilidad, tienen una función estabilizadora, ¿no? Entonces, primero eso, el tema de la estabilidad de la columna es bastante, a ver, hablar de estabilidad de la columna hoy me parece poco serio. O sea, puede que alguien se lo tome un poco mal esto, lo lamento, no intento insultarlo, realmente creo que nadie tiene la intención de ser poco serio, por supuesto. Yo no creo que alguien diga, ah, me están diciendo que soy poco serio. No, no estoy diciendo eso, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es que reevalúen las teorías que apoyan ese tipo de afirmaciones porque no están bien sustentadas, ¿sí? Esto, lo que se refiere es eso, literalmente dice, la columna es robusta, la columna es una estructura robusta, adaptable, capaz de moverse de forma segura, cargar, esto también que no lo dije, pero ahora lo voy a aclarar un poco más, cargar en una variedad de posturas, o sea, no es que uno se tiene que agachar de cierta forma a tomar objetos del suelo, ¿no? Para ciertas cosas pesadas hay que agacharse, ¿no? Con las rodillas flexionadas y con la espalda derecha, no, ese es el punto, no es que hay que agacharse de tal manera o tal otra, no es que, a ver, lo digo una vez más, no es que hay que agacharse, ¿sí? De tal manera o tal otra, sino que nos podemos agachar de muchas maneras. De hecho, entrenar la columna implica aumentar la variabilidad en la que la columna puede, ¿sí? Disponer de cierta capacidad de carga. ¿Sí? Eso básicamente lo que significa que yo me puedo agachar de muchas maneras, agarrar muchos pesos, y a medida que entrene esas diferentes maneras, voy a aumentar mi disposición a poder hacer, mi disponibilidad, digamos, biomecánica, llamémosle, o también incluso una forma de decir, ¿no? Sin nuestra capacidad de levantar esas cosas pesadas de diferentes maneras. ¿Sí? Por eso, si ven la imagen al costado, hay una persona con un tic agachándose con las rodillas apenas flexionadas, con la espalda, con la columna flexionada, ¿sí? Con la columna en flexión, no con la columna manteniendo la lordosis como suele recomendarse, con lo cual estamos diciendo es incorrecto, ¿sí? O sea, es incorrecto. Y después continúa. Las advertencias comunes de proteger la columna no son necesarias y pueden llevar a miedo. O sea, más claro que eso, ¿no? O sea, el tener cuidado, agachate de tal manera. Y sabemos perfectamente, esto para otra charla,
de que existe un sistema, un mecanismo, ¿sí? Que se postula muy apoyado por la evidencia, tal vez por diferentes teorías relacionadas al condicionamiento, ¿no? Que son las teorías de miedo evitación, ¿sí? Lo que se llama condicionamiento miedo evitación. Entonces, dado que existe ese problema, hoy hablamos con Pablo más temprano esto del tema de que no se trata de que nosotros estamos tratando psicológicamente al paciente del miedo, porque somos kinesiólogos, y quien sea psicólogo, por supuesto que va a abordar eso como psicólogo, sino que se trata de evitar, ¿sí? Introducirle un miedo al paciente innecesariamente. Esto lo tenemos en el juramento hipocrático, ¿no? Primero no hacer daño, ¿sí? Entonces, podemos hacer daño de otras, haciendo cosas que escapan a nuestra práctica cotidiana, o mejor dicho, que no lo estamos considerando como nuestra práctica cotidiana cuando deberíamos, ¿sí? Estamos diciendo, no, pero yo no soy psicólogo, yo que le voy a hablar del miedo. No, no, o sea, si vos puedes hacer daño a tu paciente introduciendo una práctica de flexionarse o agacharse de cierta manera y generarle temor a hacer otras cosas que no está basado en la evidencia, entonces no es que estás tratando a tu paciente psicológicamente por hacer eso, es que estás evitando, si no decís eso, estás evitando hacer daño, ¿sí? Estás evitando introducir miedo, estás evitando generar una dependencia también, porque ahora el paciente piensa que si no hace ciertas cosas, de cierta forma las cosas, se me dio vuelta el verbo, es sustantivo. Si hace las cosas de cierta forma, se puede lastimar, ¿sí? Y esto que para muchos colegas por ahí hoy ya es de moneda corriente, entender que no es tan importante la forma de echarse, para muchos no. Entonces los invitamos a leer este trabajo, vean las referencias. Hay no evidencia fuerte, hay evidencia muy fuerte de que es seguro, mejor dicho, exponer a las personas, ¿sí? Es seguro exponerlas a muchas maneras y que eso va desensibilizando cuando esa persona ya tiene miedo, ¿no? Pero bueno, esto también para otra charla. Eh, ¿Querés seguir con el 6, Pablo? Vale. Y eso que ¿O querés dijiste, comentar, o querés comentar, digo? sí, una de las cosas más populares, diría yo, ¿no? Que se comentan, ¿no? Seguido del punto que sigue ahora, Sí. creo que está en segundo lugar, pero el primer lugar es esto de agacharse, porque se ve mucho en los ambientes abriles, donde, bueno, se levantan Sí. pesos, maquinaria, ¿no? Ujú. Claro. No, pero está buenísimo porque, y por último ahora seguimos con los otros puntos, pero para aprovechar, ¿no? También Sí. algo que plantea en el trabajo es que esto puede impactar en muchas prácticas, digamos, como la ergonomía, ¿no? Ahora, mi punto de vista es que esto puede impactar positivamente en la práctica de la ergonomía. Yo creo que la única forma de que esto impacte negativamente es que si uno se dedica a la ergonomía piensa que esto es malo porque no permite que yo haga lo que yo estaba haciendo. Yo creo que el momento en que las personas empiecen a estar mejor de salud por hacer esto de esta manera, o siguiendo este tipo de principios, ¿sí? No son principios, pero digamos, por el bien del argumento, digamos, va a poder eh, cambiar su forma de hacer las cosas, digamos, mejor dicho, a partir de cambiar su forma de hacer las cosas y ver los resultados, se va a ver completamente justificado, ¿no? Eh, digamos, esa cambio de pensar. No es Como que, una economía. no, ahora no tengo que vender sillas pero a ver, si sabemos perfectamente que el objetivo es el paciente, es el trabajador, ¿no? Entonces yo creo que en Ujú. general esas miradas más conservadoras no son, no creo que sea la más común, creo que en general los ergonómicos tienen una idea de que, claro, o sea, tenemos que encontrar el mejor conocimiento y bueno, y si hay cosas que no se apoyan en la evidencia, bueno, no las utilizaremos más, ya está. O sea. Por eso también yo recuerdo en la carrera, cuando hablamos de la faja, ¿no? Hablando de la postura, como la Ujú. profesional que dio el curso, pido disculpas, que no me acuerdo el nombre, Julieta, perdón que no me acuerdo el apellido, por ahí me estoy acordando mal el nombre, desastre, ¿no? Pero ella dijo muy claro que la faja, ¿sí? No se recomendaba, porque la evidencia no la apoyaba y que lo único que daba la faja era seguridad a las personas cuando lo utilizaban, pero que no protegía realmente la columna. Bueno, nosotros venimos a agregar acá algo más, no hace falta proteger tanto la columna. ¿Sí? Porque la columna, como dijimos hace un ratito, es una estructura robusta y puede confiarse en ella, ¿sí? Por eso la persona se puede echar de muchas maneras. En todo caso, hay personas más frágiles que otras, hay personas con más sensibilidad que otras, ¿sí? Pero eso es otro tema, ¿sí? Y de hecho hay muchas razones para pensar que la columna puede ser más sensible, digamos, desde el vamos, ¿no? En la mayoría de las personas. Que sea porque el 80% de las personas tiene dolor lumbar benigno. Sí, durante la vida, en algún momento. Eso es un dato bastante aceptado en la literatura, bastante establecido, ¿sí? Eso Bueno, no, esto que sin decía embargo, la no faja, se lesiona más o menos, ¿sí? Sí, pero sí tenemos más dolor lumbar que de otras regiones.
esto que decís de la faja, ni siquiera es tan nuevo como parece. Yo esto me No, acuerdo que vos decís. no, uf, Había una guía, yo tenía una guía del año 2010. Yo estaba en quinto año de la claro, facultad. Ya se hablaba de cómo usar la faja y que el uso era muy limitado en el tiempo, sí, los beneficios de su uso, ¿no? Y que había que más bien dejar que esa persona deje de tener dependencia de la faja. sí, sí, Cuando sí, por ahí no es lo que pasa todavía. Yo he atendido pacientes que usan faja para determinadas tareas hace años y es muy difícil después. La sí, sí, evidencia sí, ya estaba ahí hace mucho, hace más de 10 años. Y bueno, eso es sí, lo sí. llamativo, ¿no? No, no, totalmente. Es que justo este trabajo que hemos visto más temprano, por ahí podemos hacer una charla de eso, de cómo hay un delay, ¿sí? Hay un delay bastante importante entre la actualización del conocimiento y la práctica clínica. Y cómo achicar esa brecha es fundamental. Lo que pasa que, bueno, es parte de la charla, ¿no? Pero es un problema que tenemos como, no solo en la profesión de la kinesiología, lo tenemos en general. Digamos, el conocimiento siempre va por delante y la aplicación de ese conocimiento viene, digamos, a veces tarde, ¿sí? Se genera una serie de problemas, o mejor dicho, se entiende el problema, pero resolver ese problema implica cambiar, ¿no? Cambiar cosas y nos cuesta. O sea, nos cuesta a los seres humanos cambiar, no solamente a los profesionales de la salud, a las personas también. De hecho, todo eso es un trabajo en la práctica clínica que lo hacemos constantemente, ¿no? Estamos con pacientes tratando de ayudarlos a cambiar su punto de vista cuando tiene un punto de vista que le es perjudicial, ¿sí? O le es insuficiente, porque a veces piensan cosas que son correctas, pero las conclusiones a las que llegan por esa información que tienen es mala porque les falta información, ¿no? Todo esto lo hablamos mucho más en profundidad en el curso Explain Pain y lo desarrollamos bastante. eh, pero bueno, es para hacer ese comentario. Sí, exacto. Vamos para Es adelante. como tener un rompecabezas que le faltan muchas piezas, ¿no? Y claro, yo veo la parte del rompecabezas que da a entender una cosa y el rompecabezas era más complicado. Claro. La imagen final era otra, ¿no? Hablando metafóricamente, ¿no? Sí, ni hablar. Para el punto 6. Bueno, el punto 6 dice, sentarse no es peligroso. O sea, esto parece algo que, ¿quién diría eso, no? Quizás yo tampoco lo he escuchado muy seguido, no como sentarse es peligroso, Por pero ahí, por sí ahí como la sentarse. traducción, el sentarismo, digamos. Esto digamos, no es lo mismo Sí, sentarismo que sí, sí. sentarse, pero sí que por ahí está bueno aclarar esto. Salió un artículo El acto, hace muchos años de que sentarse era como fumar. Era tan peligroso como fumar. eso sí me acuerdo, Por eso eso me empezaron a acuerdo. hacer, ahí está, de ahí viene la cosa. Sí, que por Sentarse ahí es el yo modo también cuando lo fumar, vi la primera era. vez no me acordaba, pero esto viene a esa cuestión también. Continúa, amigo. Sí, no, gracias por la aclaración. No, no. Sentarse es el modo fumar, era, me parece. Sí, El modo fumar, algo así. exactamente. Sentarse es el nuevo fumar. Y que no fumar. Sí, sí. Bueno, el punto acá claro es que sentarse, incluso por más de 30 minutos, estando en una posición determinada, no es peligroso y no debería ser evitado, al menos a priori, ¿no? No siempre. Ujú. El punto es que, volviendo al tema de la variabilidad, ¿no? Eh, Quizás lo más recomendado es, hay una frase que vos la dijiste el otro día, Julián, y no me acuerdo de quién era, que tu mejor postura, tu mejor posición es tu Sí, próxima posición. ¿Quién era que había dicho que no me yo acuerdo? yo lo aprendí de Santiago Mesargüello, profesor en la universidad, muy Ah, querido, sí, profesor de neurología, un yo gran no me acuerdo profesor. de la ley, pero está buenísima porque en realidad lo que vuelve a traer a colación es el tema de la variabilidad, ¿no? Ujú. De Sí, explorar diferentes posiciones. era así, nos está explicando cuál era la mejor postura, ¿no? Se nos preguntó, "¿Y cuál es la mejor postura? ¿Ustedes qué dicen?" Y todos empezaron a decir, ¿no? Nos dio un momento para que digamos lo que nos parecía, y terminó diciendo, la mejor postura es la siguiente postura, ¿no? Y decía, bueno, Claro, ahora estoy sentado así, ¿y cuál es la mejor postura? La siguiente, ahora me cambio, ahora me cambio. Y bueno, te claro. dejo continuar. De hecho, no, está buenísimo la aclaración porque de hecho quizás lo que uno le puede llegar a recomendar a un paciente que está sensibilizado en ese momento Ujú. por una condición puntual es, bueno, sentate, pero anda moviéndote, anda dándole variabilidad a esta posición. No intentes adoptar forzosamente una supuesta postura porque supuestamente es superior, ¿no? Es decir, me siento derecho, no. Anda explorando. Ya sabemos que hay una postura correcta. Entonces, anda moviéndote y anda dejando que eso se vaya desensibilizando. Quizá el problema, que también esto lo decías vos, varias veces lo dijiste, que nos pasa cuando vamos al cine, ¿no? Cuando estamos en el cine, nos empieza a molestar por ahí la espalda, algún sector del cuerpo, y ¿qué hacemos? Nos vamos modificando Ujú. solos. Quizá el problema
en el que hay que centrarse es la isquemia, ¿no? Porque quizás eso es lo que genera la sintomatología, que no siempre es dolor, a veces es como, como Una una... incomodidad, ¿no? Una incomodidad, una molestia, me molesta la silla, ¿no? ¿Y uno qué hace? Se va moviendo, entonces por ahí concentrarnos más en ese tipo de explicaciones, que en realidad lo que uno tiene que hacer es lograr que nuestros tejidos estén irrigados correctamente, oxigenados, entonces más vale cambiar de andar moviéndote. Sí. Y bueno, y quizás en pacientes más sensibilizados necesiten moverse más seguido, pero eso puede ir cambiando, de hecho va a ir cambiando, cuando la persona vaya mejorando va a poder estar cada vez más tiempo en determinadas posturas. Así que bueno, pero para pasar en limpio, hablar de estar 30 minutos una persona en una posición sentado no tiene por qué ser perjudicial, por lo menos no tenemos evidencia de eso, ¿no? No, claro. Y está bueno también aclarar que normalmente la gente se mueve. Los seres humanos normalmente Aparte. nos movemos. Y la idea de sentarse derecho es mejor puede llevar a lo contrario. Puede llevar a que nos movamos menos en la postura y terminemos en una situación peor que antes. O sea que este Exacto, consejo se podría decir que es iatrogénico. Y claro. muchos pensarán, ¿qué es eso? Iatrogénico quiere decir que hacemos daño por nuestra indicación o por nuestra práctica clínica. Es decir, si hacemos un daño, por decir a alguien que se siente derecho, cuando antes se movía más y estaba con dolor, puede que, de hecho, es interesante porque en algunos casos puede que incluso tenga alguna mejoría porque creen que está bueno lo que están haciendo y tal vez no lo estén haciendo, eso es otra cosa, ¿no? Se sigan acomodando, se sigan moviendo, pero ahora están tranquilos, ¿no? Entonces eso puede dar la falsa idea de que, están mejor, ¿no? Porque ahora tiene una postura recta. Y como cuando uno va al dentista, ¿no? Que tiene dolor de muela, llega al dentista y se le pasa, ¿no? Y ¿cómo que se me pasa? Si yo tenía dolor de muela, y yo no sé, creo que era acá. Bueno, a mí no me pasa mucho eso. Me pasó, pero No, escucho a mucha gente yo que con le el dentista pasa. tengo O no tengo recuerdo en este momento, por ahí sí me ha pasado, pero sí me pasa, a todos nos pasa que, digamos, estando en una circunstancia, estar resolviendo un problema, nos quedamos tranquilos frente al problema. Y muchas veces eso tiene un impacto en nuestra sensación de dolor, porque hay mecanismos tanto facilitadores, digamos, descendentes como inhibitorios. Eso para el que no sabe de fisiología del dolor es que hay maneras en las que el cerebro disminuye, ¿sí? O aumenta la sensibilidad en una parte del cuerpo. Este hecho de que le digamos a alguien que se siente derecho le puede dar tranquilidad, ¿no? Ah, está bien, era un problema, mira que no estaba torcido. Entonces ahora estoy derecho. Y el problema también termina perdiéndose, se termina confundiendo cuál era el origen del problema, ¿no? Esto que el otro día hablábamos del que es un sesgo de confirmación, no, si logré el resultado ese, mi teoría era correcta. Pero estoy midiendo mal las variables, no estoy entendiendo lo que está pasando, porque pasa desapercibido, pasa por debajo de mi radar del conocimiento. Yo no, me falta un dato, ¿no? Como el ejemplo que te decía el otro día, que es, para entender, ve una persona está presenciando una circunstancia, lo está mirando, imagínense, hipotéticamente hablando, que traemos de acá, perdón, de hace 700 años, o 500 años, tenemos una persona al presente que nunca vio ningún tren, ni auto, ni nada, o sea, solamente había visto barcos, carretas, caballos, pero nunca vio un tren. Primero que obviamente que el momento que el tren se va a pegar un susto, pero suponiendo que se adapta a estar acá y nunca lo vio. Y de repente un día lo llevamos a que vea cómo pasa un tren y justo coincide que una persona se le ocurre la excelente idea de ponerse delante del tren cuando está por pasar unos 200 metros antes, ¿no? Una persona empieza a hacer eso, todo esto estamos imaginando para que se entienda el argumento. Y empieza a gritarle al tren, pará, pará, así, entonces, bueno, pasó algo, pensamos nosotros. La persona que no sabe que es un tren siquiera va a pensar, primero que, bueno, suponiendo que entiende lo que está diciendo, porque es el mismo idioma, es decir, le está pidiendo que pare. Bueno, y el tren para. Uy, no, logró parar a esa bestia gigantesca, monstruosa que venía a toda velocidad y lo iba a matar o se lo iba a comer. Ese dragón, pensará, no sé, qué pensará, o ese monstruo, pero ¿no? Y después resulta que su teoría es que el tren se detuvo porque lo detuvo con sus poderes, ¿no? Lo controló con su mente, le dijo pará y se detuvo. Pero Ujú. uno que sabe qué es lo que está pasando detrás de todo eso, es que la locomotora es una máquina que tiene un chofer, ¿sí? O sea, tiene conocimiento de lo que está pasando y vio a la persona y lo detuvo. Bueno, acá pasa algo parecido, digamos, sin decirle medievales a las personas que le digan a su paciente que se sienten derecho, lo que estoy queriendo decir es que cuando uno piensa que el resultado es por la teoría de uno, sin la suficiente información puede estar equivocado. Puede que alguien Exacto. haya mejorado por una razón diferente, ¿sí? Por eso es importante tener conocimientos tanto biológicos como psicológicos como sociales. Por eso el marco biopsicosocial, para tener una mirada integral del problema que uno está tratando. De ahí estás explicando lo que es la correlación y la causalidad, ¿no? Exactamente, exactamente que los colegas, en general ese tema,
lo saben, digamos, el que se dedica a Mm. la ciencia. Ujú. Eh, ¿Querés desarrollar un poco eso? ¿Qué diferencia hay? ¿Perdón? No, entre correlación y causalidad. Claro, correlación cuando, por ejemplo, el ejemplo que diste que dio Julián del tren y la persona que se pone adelante y grita, y la otra persona que ve que está asociando dos eventos, como que uno causa el otro, ¿no? O sea, el grito de la persona o el gesto de la persona detiene el tren. Y no hay un mecanismo, o sea, ahí no hay. El tren para por otras causas, ¿no? Porque esa persona tiene poderes, digamos. Porque la persona que está viendo de afuera está asumiendo que tiene un tipo de poder en su voz o en su gesto, ¿no? Y detiene a ese supuesto Sí, dragón o un poder supernatural, ¿no? Digamos que no. natural. Por decir Entonces, algo, ¿no? la persona va a observar una correlación entre dos eventos, pero establece mecanismos que las relacionen que no existen, ¿no? Que en realidad está confundida con la causalidad. En realidad el tren se detiene, pero por otras causas, no por las que la persona cree, ¿no? Claro. Y acá la persona puede mejorar por la causa de un mecanismo de. O que disminuye la facilitación descendente, que es que, que el cerebro aumente la sensibilidad de una parte del cuerpo, o disminuye o aumenta la inhibición descendente, que es que el cerebro eh, genera analgesia, digamos, por el hecho de no estar preocupado por esa parte del cuerpo. ¿Sí? Después el séptimo punto dice, no, one size does not fit all. O sea, básicamente eso quiere decir que no hay una sola manera, digamos, traduciéndolo un poco más, adaptándolo, porque no es tan sencillo de traducir, porque es una frase más que se entiende en inglés. Algo así como no hay una sola manera, ¿no? Que encaje con todas las personas, ¿no? Eh, entonces después dice, la evaluación, el screening, ¿no? De la postura y el movimiento no previene el dolor en el trabajo, ¿no? Los estilos de vida que prefieren las personas están influidos por la variabilidad natural de las curvaturas de la columna. Y el consejo de adoptar posturas específicas o trabar, ¿no? La cintura, trabar el core, ¿no? Esto de trabar el abdomen, no está basado en la evidencia, ¿no? Esto de que hay que trabar el abdomen. Estamos hablando de la postura, de los movimientos de la vida cotidiana. Puede que en alguna situación, de algún ejercicio, algún deporte tenga alguna función. Obviamente, si yo quiero hacer una plancha, tengo que trabar el abdomen. Si quiero mantenerme en esa posición, no hay otra manera, ¿sí? Pero no estamos hablando de Exacto. eso, ¿sí? Eso es importante aclararlo. Estamos hablando de que no hay una manera, ¿sí? Para hacer el movimiento que encaja con todas las personas. ¿Sí? Hay muchas maneras de moverse, muchas maneras de evaluar el movimiento y la postura, pero ninguna de ellas en particular previene, ¿sí? El dolor en el espacio de trabajo. Es decir, podemos tener dolor independientemente de todos estos consejos. No es que hay una manera, ¿no? Que es perfecta de si hago esto, no voy a tener dolor, ¿no? Digamos, seguimos con el mismo problema de siempre, seguimos con el mismo dolor, porque el abordaje del dolor tiene que ser biopsicosocial, ¿sí? Si se pudiera simplificar de alguna forma. Básicamente biopsicosocial. Después, ¿qué es eso? Es otra charla, ¿no? Más larga, más complicada. De hecho, me interesaría subir entre poco una clase que di en las jornadas del año pasado de La Matanza, que hablé un poco esto de los principios fundamentales que se hablaron en las Master Sessions de Lorimer Mosley, que es un curso muy bueno que armó él junto con todo el equipo de Noy Group. Y el punto es ese, que no hay una manera específica. Tenemos que tener en cuenta muchos aspectos para entender qué pasa con el dolor de una persona, para prevenir. Si es que queremos prevenir, que tampoco es tan sencillo decir que podemos prevenir, ¿sí? Podemos decir que podemos educar y que podemos mejorar las esperanzas de que disminuyan los eventos dolorosos o que esos eventos sean vistos de otra manera también, porque eso también es un tema, que el dolor se lo ve como un problema, cuando en realidad es una función y puede ser que muchas veces la mayoría de las veces tenga una naturaleza benigna y la gente piensa que no, ¿sí? Eso también es importante decirlo. Muchas veces eso ni siquiera se tiene en cuenta en la consulta, viene un paciente con dolor y ya a ver cuál es el problema, ¿no? ¿Cómo el qué problema? Vamos a ver si hay un problema primero, ¿no? A ver en qué parte del cuerpo, ¿no? A ver. Claro, a ver cuál es la lesión gravísima que tiene. ¿No? ¿Cómo? No, no, o sea, vamos a ver si hay una lesión, por ahí no hay nada, o sea, vamos a Claro. descartar las cosas que puedan ser o vamos a evaluar si es qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué tenés dolor? Sin asumir de antemano nada, ¿no? Eso también. Y De hecho, bueno, vos, Julián, tenés una formación y experiencia en muchos pacientes que el hecho de esto de apretar, ¿no? El abdomen sí, termina siendo perjudicial, de hecho. No, ni siquiera podemos decir que tiene algún puede, beneficio puede ser siquiera perjudicial, sí, sí. Puede llegar a ser perjudicial, digamos.
Puede llegar a ser. Sí, sí. No siempre. Bien. Es decir, Obviamente que hay momentos que hay procesos, estoy de acuerdo igual. sí, hay procesos que ocurren, es decir, un dolor agudo que son hasta automáticos, ¿no? Pero este paciente Sí, no lo aclaré, pero este paciente que conscientemente está apretando todo el tiempo, ¿no? sí, Porque eso es exacto. mejor. Bueno, y ahí lo mismo, o sea, ese proceso de estar apretando. En ese proceso, ¿dónde está el problema? Está en la musculatura, está en que eso es correlación, ¿no? Que esto en el libro es Plain Pain Supercharged, que lo tengo por acá. Cuando arranca, se habla rápidamente, se plantea muy rápidamente ese tema. El tema de Excelente la libro. estabilidad del core, ¿no? ¿Qué valor tiene eso o de qué habla la estabilidad del core? Entonces trae la teoría de la neuromatrix de Melzack, ¿sí? Que habla de cómo la actividad motora es otra actividad saliente cerebral, así como la actividad, digamos, la experiencia dolorosa. O sea, hay varios procesos y las emociones, digamos, que son actividad cerebral posterior a una evaluación, digamos, y una cognición que hace el cerebro del cuerpo. Vamos a hablarlo muy así, resumidamente. Evalúa todo eso, ¿no? Hace un proceso de evaluación de todo eso y produce una salida, ¿no? Hablando en un sentido computacionalista, es decir, como si fuera que hace un proceso, ¿no? Y saca una respuesta. Eh, y bueno, también las respuestas son motoras. O sea, que esa actividad del tronco, cuando una persona traba, puede ser tanto a propósito como se puede volver automatizado. Es decir, que una persona en un momento ya tiene esa actitud de estar trabando la cintura. Y eso puede ser otra respuesta más del cerebro para proteger a la persona o para proteger la columna. O digamos, puede ser algo que hace la persona intencionalmente. Pero el punto es, ¿eso causa o eso es algo que podemos usar para mejorar el dolor de la persona? Es decir, no contraer, sino disminuir ese nivel de contracción. Moverse relajado, que eso también muchos estudios muestran que tanto la forma de respirar como de relajar, de moverse relajadamente, tiene un impacto positivo en el dolor. Entonces, ya ahí, bueno, eso es una perlita, ya todo el tema de la clínica. Pero digamos, no, nadie que esté viendo esto, que tenga dolor, le pido que se tome esto como una especie de sesión de tratamiento, o, digamos, tiene que evaluarse con un profesional de la salud. No se guíen por recomendaciones de internet, salvo que sean recomendaciones mucho más generales, que de por sí no tengan riesgo. Siempre consulte con su profesional si tiene la más mínima duda, ¿sí? Nosotros tenemos una responsabilidad de decir eso, ¿sí? Bien. Pero por otro lado decimos, la columna es robusta, es fuerte, eso también es un hecho, ¿sí? Eso también hay que decirlo y eso también lo pueden tomar al pie de la letra. No es que uno tiene que tener miedo de que, obviamente si tienes una fractura por aplastamiento ayer, ¿no? Eh, bueno, estamos en una situación Sí, diferente. O para- sea, estamos hablando de un caso muy particular. Estas son recomendaciones, son ideas generales, ni siquiera recomendaciones, eso es muy importante decir. Son ideas generales para entender cómo somos, ¿no? Eh, y al final del trabajo hace una serie de recomendaciones. Y bueno, las, Bien, las podemos también leer así más brevemente. ¿Querés leerlas vos, Pablo? dale. Bien. Entonces, punto número uno, explorar posturas. Es un poco lo que estuvimos diciendo, Ujú. esto de la variabilidad y de dejar que la persona vaya cambiando de posición, ¿no? Y que elija otros movimientos. Sí. Dos, ver qué posturas son mejores para ese individuo. La confortabilidad varía de individuo a individuo. Mm. Tres, bueno, vos, Julián, interrumpir si querés agregar No, no, algo no, a cada no, pero punto. tranquilo. Recordar que cualquier cambio o recomendación postural que pueda hacer, perdón, que pueda sentirse bien en un estadio agudo, debe enfatizarse que es un estadio agudo simplemente y no a largo plazo. Claro, o sea, ahí los autores de esto desarrollan un poco más, pero básicamente, Sí, digamos, si uno tiene un dolor, si uno hace un cambio postural y se siente bien en un estadio agudo, si la persona piensa que, entonces el otro estaba mal, ¿no? La otra posición estaba mal. No, no, en ese momento era doloroso. El futuro no exacto. tiene por qué seguir siendo doloroso, ¿sí? A mí uno De se hecho, corta, ¿no? va a Uno se cambiar, ¿no? corta y cuando tensa la piel le duele. Bueno, nunca más voy a tensar mi piel. No, ¿por qué? O sea, después que se cure uno sabe perfectamente que como se cicatriza se siente igual que antes. En el caso del Exacto. dolor de columna o el dolor de la espalda baja, por ejemplo, puede que algunas posturas sean dolorosas en principio que eventualmente dejen de serlo, ¿no? O sea, o que en el proceso de recuperarse sean dolorosas, aunque no sea peligroso también, ¿no? O sea, me siento mejor haciendo esta posición de extensión, o me siento mejor haciendo esta posición de flexión, o incluso inclinación, que también es muy común, ¿no? Lo que se llama lateral shift, que son algunas técnicas,
de tratamiento musculoesquelético, no significa que el otro sea malo, simplemente estamos en un estadio agudo, ¿sí? Bien. Punto 4. El usar una postura recta tampoco está contraindicado. Hay gente que está más cómoda en una postura recta, pero no es lo mismo que una postura relajada. Pero ya vemos que existen diferencias entre distintas personas, ¿no? Claro, exacto. 5. También hay gente que puede que su postura sea que sea por un requisito en su trabajo. Claro, Claro, como los militares, los bailarines, ¿no? exactamente. Sí, es el mismo que el 6 6. ese punto. También que una postura que es útil en un rol de trabajo puede no ser necesario trasladarla a otras situaciones de la vida. No es que porque en el ballet o el personal perdón, o el personal militar que están derechos deben estar derechos todo el día. Exacto. Claro. Es para ese momento, en esa situación, por X motivo, ¿no? Exactamente, la postura es situación dependiente, contexto dependiente. Claro, claro. 7. Las charlas acerca de la salud de la columna vertebral con profesionales de la salud, personas sin dolor, deportistas, bailarines, debe incluir también charlar acerca del sueño, el estrés y la actividad física. Muy bueno ese punto. Exacto, eso es muy importante. Y cómo eso puede ser, a veces, sí, mucho más importante o clave que hablar de sentarse derecho. O sea, esto me parece Totalmente. muy importante. Sí, Y por último, punto 8, y se podría hacer una campaña educativa para cambiar la narrativa que damos de la salud de la columna de la comunidad. Pero existe gran resistencia por parte de ciertas áreas de la kinesiología y la ergonomía, cuyos modelos de negocio pueden no estar en línea con la evidencia acerca de la salud de la columna. sí, estas son las últimas palabras literal del El trabajo autor. este, ¿no? El Con las cuales autor. estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No lo digo para, ¿no? De vincular, no, no, o sea, me siento representado, si no, no estaríamos haciendo esta charla. Totalmente. Sí, sí. Y bueno, si tienen alguna opinión que quieren dejar, algún comentario, siéntanse libres de hacerlo. En la parte de los comentarios, síganos, denle me gusta. Y si no, denle no me gusta. Y pónganle, hagan clic en la campanita para recibir más actualizaciones. Vamos a estar tratando de subir contenidos lo más seguido posible. Tenemos varios proyectos. Esto lo hacemos para divulgar un poco también conocimiento, porque obviamente que nos importa tanto que la gente de a pie sepa, incluirla en la conversación. Muchas veces pareciera que los profesionales de la salud tienen una charla cerrada, ¿no? No es así, ¿no? Los profesionales de la salud en general les interesa que la gente sepa. Hay varios canales de divulgación que hablan de distintos temas y hay varias opiniones diferentes. También esto pareciera que hay gente, yo entiendo, que se piensa que estamos todos de acuerdo. No estamos todos de acuerdo en profesionales de la salud, ¿sí? Hay muchos puntos de vista, hay discusiones, ¿sí? El conocimiento, en la frontera del conocimiento se sigue discutiendo, así se avanza, ¿no? No es que no hay verdades absolutas, o si las hay, digamos, no tenemos un acceso absoluto a ellas, ¿sí? Yo creería más eso, sí, que seguro que hay cosas más absolutas, pero no tenemos acceso absoluto, sino que vamos conociendo cada vez mejor y eso lleva a ir cometiendo errores y solucionándolos progresivamente. Eso es la ciencia, ¿sí? Así que cualquier idea absoluta que tengan, los invito respetuosamente a cuestionársela. Y si les interesó, también pueden pedir temas, lo que sientan es de su agrado, ¿sí? Yo soy Julián Flores, él es Palo Crechensi, y bueno, estamos a su servicio. Para más, síganos, esto es Divulgando el Dolor. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.